Vamos a ver cómo solucionar este problema, que el ventilador no gira, solo zumba. Ahí lo escuchamos. Bueno, empezamos a desarmar, sacamos la carcasa, sale solo con las manos. Ahí tiene las trabitas, son 4. Sacamos el aspa. Si está muy trabada, podemos poner un destornillador por atrás y sale. Bueno, lo primero que nos encontramos es con el eje oxidado. Esto hay que solucionarlo. Seguimos desarmando y sacamos los 2 tornillos y sale la carcasa de atrás. La idea es desarmar todo hasta llegar a los bujes y las almohadillas. Para sacar esta carcasa hay que sacar la perilla y hundir el botón. Ahí lo sacamos. Ahora sacamos estos 4 tornillos del motor y el tornillo de abajo. Hacemos unas marcas en las 3 partes que vamos a desarmar. Para desarmar el motor, lo ideal es acostar el ventilador, ya sea en una mesa o, bueno, yo lo hice en el piso. Ahora sí, sacamos la parte de atrás del motor y ahí tenemos la chaveta donde se encuentra el buje y la almohadilla lubricante. El buje está en buenas condiciones y la almohadilla está rota, está totalmente seca, destruida, así que vamos a cambiarla. Ahora vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a ver el otro buje y la otra almohadilla. Recordemos que tiene dos bujes y 2 almohadillas. Hay que sacar el eje y hacemos el mismo proceso de antes. Sacamos la chaveta, también lo mismo, vemos la almohadilla totalmente seca, destruida. Era este el motivo por el que el ventilador se quedó duro. Empezó a andar lento hasta que se quedó totalmente trabado. Bueno, ahora vamos a solucionar el problema del óxido. Le ponemos aceite en aerosol y lo empezamos a lijar con una lija de 300, una lija bien fina, aproximadamente 300 400. Lo lijamos bien hasta sacarle el óxido. Lijamos también donde van los bujes. El óxido siempre hay que sacarlo porque hace que el ventilador no gire correctamente. Ahí vemos cómo quedó, como nuevo. Ahora vamos a fabricar la almohadilla lubricante con una esponja común de lavar platos. Hacemos el formato y lo cortamos. Esta almohadilla intenté comprarla, pero no la conseguí. Fui a varios lugares y no había, así que la fabricamos. Este método ya lo usé en otro ventilador y la verdad que funcionó bastante bien. El ventilador anda perfecto. Así que bueno, ahí le damos forma con la tijera. Hacemos el agujero en el medio para que entre el buje. Y listo, ya lo tenemos. Ahora ponemos el buje, ponemos la almohadilla. La función de esta almohadilla es mantener lubricado el sistema de buje y el eje. Ahora ponemos la chaveta. Para poner la chaveta hay que hacer una presión suave con un destornillador. Esta chaveta entra a presión. También podemos darle unos golpecitos suaves. Y si vemos que no se quiere clavar, le podemos pegar de costado. Ahí como ven, de costado le damos un golpecito para abollar y de esta manera queda trabada la chaveta. Bueno, listo. Ponemos la tapa de atrás y ahora hacemos el mismo procedimiento con el otro buje y la almohadilla. Esta chaveta entró más fácil, se clavó más fácil.
Con la mano casi que queda. Le pegué unos golpecitos y se clavó. Bueno, listo, ya tenemos colocados los dos bujes, las dos almohadillas. Ahora vamos a ponerle aceite lubricante. Yo le eché 1 mililitro. Ahí esperamos que la esponja absorba el aceite y listo, ya podemos empezar a armar. Ponemos el eje y lo probamos, giramos, ahí vemos que gira normalmente. Ponemos los tornillos del motor y ya podemos parar el ventilador y trabajar más cómodos. Ahí lo encendemos, lo probamos. Funciona una belleza. Seguimos armando. Ponemos la arandelita y ponemos el tornillo de abajo. Para poner esta carcasa, siempre la parte más profunda va hacia adentro. Para poner la rejilla de atrás, siempre tienen una flechita que te indica para arriba. Lo colocamos. Ponemos el aspa tiene una mueca que entra de una sola manera. Bueno, como pudieron ver, es un proceso dentro de todo sencillo, pueden hacerlo en sus casas, no requiere herramientas específicas, así que pueden hacerlo. Listo, ya terminamos, ahora vamos a probarlo. Vemos que funciona normalmente, tiene más potencia de lo que tenía antes de que muera. Una belleza.